En el periódico El Mundo hay una noticia que aparece en pequeñito, pero aparece en la portada, que dice: las bases de Podemos rechazan el pacto con el PSOE y Ciudadanos. Y en la página 16, amplía aquí la noticia, dice: Podemos utiliza a sus bases para presionar al PSOE a romper con Ciudadanos. Sánchez afirma que el partido está más fuerte que el 20D por la actitud de bloqueo de Iglesias. Luego da en un lateral los datos de la consulta, que habla sobre un 88,23% no al pacto del PSOE Ciudadanos, un 91,79% sí a la coalición de izquierdas y un 37,97% a la participación. Esto en El Mundo. Y luego en El País a esta noticia le da mayor relevancia y sí que aparece más destacada, en la que dice: la consulta de Podemos otorga todo el poder a Pablo Iglesias. Un 88,23% respalda a su líder contra el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Y en la página 15 ya habla aquí sobre la consulta de Podemos otorga a Iglesias todo el poder interno. Francesco Maneto explica el resultado de la consulta de Podemos, una especie de plebiscito en el que el 88% de los 150.000 participantes rechazó el pacto entre el PSOE y Ciudadanos, le dio ayer oficialmente a Pablo Iglesias toda la autoridad interna para pilotar el partido hacia nuevas elecciones. El referéndum a las bases, que avaló con un respaldo de casi el 92% de los votos su propuesta de gobierno con los socialistas, Izquierda Unida y Compromís, refuerza además su estrategia negociadora en un momento de crisis y tras el distanciamiento de Íñigo Errejón. Pero ambos aseguran que comparten objetivos. El número 2 también celebró el mandato popular. Vamos a comenzar con esta noticia y lo primero que he de advertir es el uso indebido de las palabras referentes a esos asuntos que toda la prensa y los partidos llaman consultas al pueblo, a las bases. La palabra consulta, por su propia definición, es una cuestión que se pregunta sin que la contestación sea vinculante. Por tanto, en el caso de consultas están mal empleadas cada vez que se utilizan para no designar referéndum, plebiscito o consulta, ni llamada o apelación al pueblo. Entonces son demagogias con distintas palabras que quiero hoy especificar su significado correcto para que al menos nosotros la empleemos en sentido científico o al menos de acuerdo con su etimología y su significación en nuestro idioma. Referéndum no es un referéndum. En modo alguno la llamada consulta que hace Pablo Iglesias a las bases de su partido no puede ser un referéndum, porque el referéndum es un acto de refrendo, de refrendar. Para que se refrende algo tiene que estar antes aprobado por alguien y después de aprobado se llama al pueblo para que refrende o rechace lo que ya está aprobado, para que lo apruebe o diga no, porque un referéndum siempre tiene que ser vinculante, si no es una tomadura de pelo. Así que la palabra referéndum implica la necesidad de refrendar algo que ya el gobierno, el partido, la dirección de cualquier organismo ya ha tomado y somete al pueblo entero, a una región, a quien sea, a lo que defina el quórum, que es otra cuestión distinta de la que hablaré después, lo somete a la aprobación, al rechazo del pueblo o de una parte del pueblo. Referéndum. Por tanto, lo de Podemos no ha sido un referéndum. Me he olvidado decir que el referéndum no puede ser electivo porque no se trata de elegir, sino refrendar. Entonces, se refrenda, se aprueba o se rechaza, porque es un refrendo de algo que ya se ha tomado. En cambio, el plebiscito es distinto. El plebiscito es una palabra que en la etimología preciosa del latín une la palabra plebe, plebis, con escio, del verbo saber. Tanto el plebiscito es un saber de la plebe, un saber del pueblo. Es una palabra muy bella, pero la tradición romana la fundó para designar con esa palabra un acto de aclamación popular, sin deliberación ni ratificación de algo anterior. Se utilizaba, por ejemplo, por las legiones romanas, era un plebiscito para elegir un emperador. Se presentaba el candidato, se levantaban los escudos y de esa manera se aprobaba, y si no se levantaban, pues se rechazaba. Pero es muy raro que se convoquen plebiscitos. Y luego, común tanto al referéndum como al plebiscito, otra cuestión es la consulta a las bases o el sometimiento a una decisión de las bases, que sería vinculante. Eso, aparte de eso que ya llegaremos a examinar, en el referéndum y en el plebiscito tienen
de común que se presupone que es más avanzado, más consciente, más verdadero, más democrático un acto, una decisión colectiva que no una suma de decisiones individuales. Antiguamente, cuando no se habían inventado los sistemas de comunicación como los de ahora de Internet, no era válida una toma de decisión colectiva si no estaba precedida de una reunión donde se ven las caras, se delibera y se toma la decisión. Esa fue la democracia directa y la democracia asamblearia. No era todo el pueblo ateniense quien participaba en las decisiones colectivas, ni quien determinaba el quórum o parte del pueblo necesaria para estimar legítima y válida una asamblea. Los que asistían a la asamblea eran los únicos que podían participar en la elección o designación o aprobación de una ley o de una persona para un cargo. Cuando había en Atenas una población mayor, adulta, de 100.000 personas, habitantes con derecho a voto, sin contar los esclavos, pues a la Bulé, que era la asamblea, como estaba en una ligera colina, las personas ya de bastante edad pues no subían y se quedaban sin subir esperando saber los resultados por curiosidad. Pero las personas que normalmente asistían a la Bulé pues no pasaban de 7.000, un poco más de 7.000. Cuando es Rousseau el que plantea el tema de que la voluntad general no resulta del simple acto de votar, inspirándose en la antecedente de la asamblea en tiempos de Pericles, Rousseau teoriza de que la voluntad general no puede sacarse de una votación que no haya sido precedida de una deliberación. Porque la voluntad deliberada, es decir, lo que ha sido previamente sujeto de deliberación, puede producir una voluntad general. Pero si no ha habido deliberación, no hay más que suma de voluntades individuales, personales. Y eso no tiene validez ninguna, ni para aprobar una ley, y mucho menos como para fundamentar en ella un referéndum. Un personaje muy célebre de la Revolución Francesa, que no era filósofo ni un gran pensador, pero inventó el calendario de la Revolución, Fabre de Englantín, fue el secretario de Danton y fue ejecutado en la guillotina junto con Danton, acusado de haber falsificado Fabre de Englantín un decreto modificando las condiciones de la Compañía de Indias. Eso también complicó luego a Danton, aunque él no estaba mezclado en ese asunto, y fueron guillotinados junto Danton y también Fabre de Englantín, junto con Camilo Desmoulins también. Bien, pues hablo de Fabre de Englantín porque escribió una pequeña folleto sobre el referéndum muy original, muy parecido en el estilo, en la forma y en la inspiración al folleto que hizo el abate Sieyes sobre el tercer estado. El escrito fue motivado cuando se convocó un referéndum para que el pueblo se pronunciara sobre la muerte de Luis XVI, de Luis Capeto, ciudadano Capeto, entonces le llamaron. Y Fabre de Englantín dijo que no para salvar al rey, al contrario, para defender que se le condenara sin llamada al pueblo, porque esa es la palabra que entonces, tanto en Roma como en Francia, no se decía referéndum ni plebiscito, se decía appel, llamada al pueblo. Pues bien, consideraba que no era posible, que no era válido un referéndum sobre toda una nación donde votaran ese referéndum personas que ni se conocían, ni se veían, ni deliberaban, y diseminados es la palabra clásica. Una voluntad no puede estar diseminada, porque sería una suma de voluntades individuales. Nunca sería la voluntad general. En concreto, sí ha servido esa tesis de Rousseau y luego popularizada por Fabre de Englantín, ha servido para delimitar, precisar más los conceptos como hoy estoy hablando, para distinguir entre referéndum, plebiscito, consulta, apel, llamada al pueblo. Vamos ahora con este vocabulario preciso a saber qué naturaleza tiene lo que ha sucedido en la consulta de Pablo Iglesias a las bases de Podemos y cuál es el resultado. Antes, para poder ya estar seguros de que caminamos sobre suelo firme, antes tenemos que conocer que Podemos, cuando hace esta consulta a la base, no fija un quórum. Las leyes de sociedad anónima o todas las leyes del mundo y todas las leyes políticas del Senado, lo habéis visto en las películas de Estados Unidos, lo que es la primera condición que requiere toda decisión en una asamblea es que se fije el quórum de asistencia para que sea válida. Bien, ese tema de legitimidad de una decisión colectiva según el número
la proporción de asistentes con relación a los que deberían haber asistido con arreglo a la ley no puede regir en los referéndums o plebiscitos cuando es una llamada al pueblo en general. Eso no rige en el caso de Pablo Iglesias, porque las bases de Podemos, la militancia o los inscritos fijan el máximo de asistentes a una respuesta colectiva ante una consulta. Quiero decir que Podemos no estaba en este caso ante un referéndum popular ni un plebiscito popular. Estaba en una consulta a las bases. El quórum de asistencia ha sido bajísimo, pero como no está fijado, por muy alto que sea con relación, por ejemplo, al que se hizo en la Puerta del Sol, es que el quórum de los militantes que han participado, la suma entre los que se han abstenido y los que han votado que no, ha sido apenas una tercera parte. Una regla que ha sido considerada como de oro desde la más remota antigüedad en las decisiones colectivas, es que una vez que se sabe quién puede y tiene derecho a votar, por lo menos participe en la votación la mitad. Porque como no hay reglas precisas para saber cuándo se puede formar la voluntad general, al menos se tiene que aceptar y legitimar que cuando solo si participan en la votación la mitad de los que pueden asistir, entonces hay una legitimidad para atribuir a esa mitad, o algo superior a la mitad, atribuirle que su decisión afecta al colectivo. No sucede así, por ejemplo, con la barbarie de los sindicatos que tienen facultad de legislar sobre los salarios mínimos, porque en un conjunto de obreros o trabajadores de una rama industrial determinada, el sindicato con un 10% de afiliados a los sindicatos, y sin embargo ese sindicato, los directivos, ni siquiera sin votación, legislan sobre el conjunto, sobre el 100% de las bases. Eso es una locura. Eso no tiene nada que ver con nada que sea lícito ni legítimo. Bien, en el caso de Podemos no es equiparable, porque no afecta al modo de vida, al salario, como afecta en los sindicatos. En cambio en Podemos sí que ha convocado a las bases, pero de los 400.000 aproximadamente militantes que tenían, o afiliados que tenían derecho a votar, pues se han abstenido un poco más del 60 y tantos, 2/3, y junto con los no votados llegan apenas a 1/3. Ese tercio no puede legitimar ni siquiera una decisión que no ha sido tomada por mayoría. Y todo lo que hasta ahora estoy hablando es de requisitos previos a entrar en el contenido. Ahora vamos a entrar en el contenido para examinarlo a ver si es lícito o ha sido una torpísima, sí, poco inteligente maniobra de Pablo Iglesias, que se dirige a personas que están desalmados intelectualmente. Desalmados porque el alma no es intelectual. Y desarmados porque no tienen instrumentos mentales para enfrentarse con un tipo de preguntas como ahora vamos a ver. La primera pregunta dice: ¿quieres un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? Pero qué locura es esta. ¿Cómo es posible que esto haya sido admitido como legítimo por las bases de Podemos? Esto es ya la brutalidad absoluta. ¿Cómo pueden admitir que el jefe de su partido les pregunte que si quiere un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? ¿Sabéis lo que esto significa? Que le está preguntando que opinen y decidan sobre un asunto ajeno, una res inter alios, una res que no les corresponde a Podemos, porque no está diciendo que si quiere que participe Podemos ahí, no. Claramente le dice: militante o adscrito a Podemos, ¿quieres tú un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? Y dice: no. Pero eso es una tomadura de pelo. ¿Pero qué tiene que ver Podemos con un gobierno Rivera-Sánchez? Además, ¿por qué dice un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? Si luego, en la pregunta segunda, ya no habla de gobierno. Ahí dice: ¿estás de acuerdo con la propuesta de gobierno? ¿Es que acaso el anterior no era una propuesta de gobierno? Bueno, ¿cómo es posible que toda la prensa, nadie examine la barbaridad que implica el insulto, el engaño, el fraude que implica estas dos preguntas a las bases de Podemos? Que a las bases de Podemos toleren que les tomen el pelo, que se rían de ellos, que los manejen como niños de teta, pero en este caso sin teta, porque la teta la quiere buscar el Pablo Iglesias en el Estado. Pues bien, ¿cómo es posible que se admita como normal en un país con tantos siglos de existencia como España, donde ha habido una inteligencia? No hablo de las figuras destacadas, pero hace siglos, por lo menos donde hay ya un siglo o más, que hay gente
que ha sido inteligente antiguamente y que hoy pues hay gente seria, formada. En las carreras técnicas hay un gran nivel alto. Es verdad que en la humanidad está muy bajo el nivel, pero hasta el punto de que nadie diga que es un engaño, un fraude, que puede llevarse hasta los tribunales para anular esto. Pero esto, ¿qué vergüenza es esto? Si esto es el timo de la estampita, pues el timo de la estampita está prohibido. ¿Por qué no se le prohíbe que haga alguien una pregunta diciendo ¿quieres un gobierno basado en el Pacto Rivera Sánchez? Primero, he dicho que es un gobierno, mientras que la segunda dice propuesta de gobierno. Segundo tema, ¿por qué en la primera dice Pacto Rivera Sánchez y no pacto entre Ciudadanos y PSOE? ¿Por qué ha confundido los partidos con el nombre de las personas? Mientras que en la segunda pregunta, cuando habla de gobierno, le llama de cambio. ¿Pero cómo gobierno de cambio? Pero si eso lo dices tú, la base y la respuesta la tienen dada. Tú lo calificas. ¿De cambio? ¿De cambio de qué? ¿A mejor, a peor? ¿A la derecha, a la izquierda, arriba o abajo? Pero esto es, de verdad, es que da vergüenza de leer los periódicos españoles. Sí, porque que Pablo Iglesias haga con Podemos lo que le dé la gana allá ellos. Pero que la prensa ponga en primera página como El País la noticia y sea incapaz de analizarla como yo lo estoy haciendo ahora, para decir que es un engaño, una mentira, un embuste, el timo de la estampita. Pero es que no lo ven, es que no lo saben, es que no saben tampoco la diferencia entre referéndum y plebiscito. Bien, seguimos en el segundo. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de gobierno de cambio que defienden Podemos? Vaya, menos mal. En Común también es Podemos. Y además en Marea, que esto claro, ha tenido un 91% de las respuestas, han dicho que sí, de las respuestas de los que han participado, que es aproximadamente una tercera parte, un 33% de la militancia. Este es los hechos. Ahora vamos a analizar los fines. Los hechos son estos: un fraude, una mentira, una burla de Pablo Iglesias a sus bases. Fines: primero, acabar con la posible rivalidad de Errejón, afianzar su poder interno. La prueba es que ahora ya todos los periódicos están hablando de que Pablo Iglesias consolida su poder indiscutible, como si esto hubiera sido diferente, pero ahora ya lo es. Errejón, por un lado, eliminado. Ahora, Echenique, que era el que parecía que se oponía más a la pretensión personalista de Pablo Iglesias, de tener un poder personal, mientras que parecía que Echenique quería más poder en las bases, un poder más abierto. Se acabó Echenique. Pero ¿quién le va a toser a Pablo Iglesias después de esta maniobra? ¿Es que acaso este partido es democrático por ello? Pero si es que en los actos de manifestación de apoyo a Mussolini, a Hitler, a Franco, se ha tenido más plebiscitos. Yo sigo estando vivo. Recuerdo, mi cabeza no ha cambiado nada, pero un plebiscito diario. Millones de españoles arrastrando detrás de Franco, por no hablar de Hitler y de Mussolini, que fue la locura. La locura del 90% de la población detrás de ellos. ¿Y qué? Vamos a respetar a Pablo Iglesias más, porque ahora un tercio de 400.000, es decir, aproximadamente 150, no llegará a 130.000 militantes de su partido han aprobado lo que él les propone. Segundo punto, hemos hablado del efecto interno. ¿Y el efecto externo cuál es? Pues el móvil principal, porque el móvil interno estaba ya prácticamente asegurado. Errejón no tiene valor ni base para enfrentarse a una persona que lo ha humillado ante todas las bases. Errejón está acabado. Ese era un motivo secundario. El motivo principal era culpar al PSOE de que no había pacto con Podemos. Y todos tienen un pánico porque están bajo una creencia que a mi modo de ver es errónea, o al menos hipotética, o es una hipótesis. Todos creen que si se repiten las elecciones será tan desastroso para la opinión pública y para el votante, el elector, que tiene que acudir nuevamente a las urnas, que va a condenar al culpable de que haya nuevas elecciones. Eso no está dicho en ningún lado. Eso no está escrito. Eso es lo que opinan ¿quién? Los que tienen mala conciencia de que esto no es una democracia, el que piensa que esto es un horror, dice repetir otra vez. Esto va a castigar. Pero ¿dónde está dicho eso? Sin embargo, todos lo creen a pie juntillas. Que si se repiten las elecciones, el culpable de no llegar a un acuerdo lo va a pagar el precio en las urnas. Bueno, pues ese también lo cree Pablo Iglesias, lo cual demuestra que no es muy agudo, ni muy perspicaz. Piensa como todo el mundo, como un hombre vulgar, que no tiene pensamiento propio, ni análisis propio.
Entonces cree también que tenía que consultar las bases para que no se le culpe a él de no haber querido formar el gobierno con Sánchez ni con Rivera y que por eso él no es culpable. Por eso ahora tiene la excusa, yo no tengo culpa. Mi partido ha dicho que no, que ese pacto no. Y sin embargo, tampoco en la respuesta de las bases se puede incluir algo que no está en la pregunta. Porque recordaréis que en la pregunta primera no dice nada más que si quieres un gobierno de Rivera y Sánchez, pero ahí no dice y dentro Podemos. Tenía que haberlo dicho para que entonces hubiera tenido cierto interés. Así que todo es falso y mentira. El tema, la jugada de Pablo Iglesias, no es que le ha salido bien, es que está jugando como el billar, le ponían la bola a Fernando VII. Él es un niño de temperamento infantil, sus gestos, sus posturas, pero es que está jugando con niños más infantiles que él. Hay que ver cómo les toma el pelo, cómo hace lo que quiere, y habiendo hecho una pregunta capciosa, no, ridícula, tonta, imposible de responder con sentido normal, pues hace pues la segunda. Con esto quiero desautorizar desde el punto de vista intelectual y lógico todos los comentarios que leo en todos los periódicos y en las televisiones. Nadie ha enfocado de verdad como el timo de la estampita, como un fraude perseguible. Si fuera de verdad una democracia, pero ¿cómo no va a ser perseguible que un partido en un sistema democrático que tenga reglas, leyes para fijar las reglas de juego, haga esas trampas, esas burlas del que tiene que elegir? Pues esto sería la primera conclusión que yo sacaría, es una manera de hablar propia de los que durante el franquismo no se atrevían a decir la verdad. En fin, con eso termino. Poco que añadir. Si acaso resaltar el papel que ha tenido Podemos como una decepción para los movimientos sociales de los indignados. Un movimiento, bueno, yo creo que era legítimo como respuesta a la proletarización y el empobrecimiento de la sociedad y que lo están canalizando hacia una vía muerta. La pregunta, lo que usted dice, una broma, solo superada por la pregunta del que fue la burla del referéndum de la OTAN. Y yo creo que, sí. Y yo creo que ahora hay un riesgo de que surja realmente un 15M verdadero. Estamos viendo en Francia, a pesar de que los medios de comunicación generalistas están tapando las movilizaciones de millones de personas que está viendo en Europa, y yo creo que hay el riesgo ahora de que salga un 15M verdadero y que elimine del escenario político a un partido tan ambiguo. Otro punto que me gustaría comentar con ustedes, ¿hasta qué punto el hecho de tener 400.000 personas del que únicamente dispones del mail y son amigos en Facebook, eso te da autoridad moral para conducir un partido? Yo tengo un amigo que tiene blog de farmacia, tiene 550.000 seguidores. Tiene más. Tiene más. Y es algo tan específico, puede entrar cualquiera. Blog de farmacia que miren en Facebook. 550.000 seguidores. Bueno, es que hoy día hay mecanismos y hay formas para conseguir un buen posicionamiento en las redes sociales. Entonces, esto, no sé, esta nueva democracia no habíamos visto nunca, ¿no? No, o sea, no. Yo puedo votar, tengo el mail, me apunto a Podemos de Facebook y ya soy uno más. Hombre, habrá que establecer algún criterio. Sigo con cierta atención. No le doy tanta importancia a lo que está sucediendo en Francia, pero lo sigo. Pero lo que está pasando en Francia, sí, se le llama indignado porque también fue un francés socialdemócrata el que escribió aquel librito ese donde se llamaba Indignados. Pero no siguen desde luego el camino español. Pero no hay riesgo ninguno. Ojalá fuera verdad, porque todo lo que sea verdad, bienvenido sea. No hay nada peligroso si es verdadero. Lo verdadero no es peligroso. Porque es que lo verdadero, ¿quién puede querer vivir fuera o lejos de la verdad? Nadie. Nadie es decente. Sin riesgo no hay ninguno.